No tengo que explicar por qué. Sí, entender que hace mucho tiempo, más de 50 años, hay guitarristas talentosos, históricos, que influenciaron a muchísimas generaciones. Uno de ellos es el señor Osvaldo Zavala, que está en comunicación telefónica aquí con nosotros. Majo y Marcelo desde San Francisco, Córdoba, malos conocidos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Majo, buenas noches, Marcelo. Es un gusto estar con ustedes desde ya. El gusto es nuestro. Como decimos siempre, las eminencias pasan por este programa que es un placer poder charlar con ustedes, porque no son entrevistas sino charlas, siempre decimos eso. Sí, por supuesto, podemos charlar de lo que sea. Y aparte, lo de eminencia no será mucho. Por favor, es un lujo. Es más, cada vez que tenemos artistas como vos, los nombramos y nos tenemos que poner de pie inconscientemente, porque es así. Y conscientemente también. Bueno, yo quiero mandar un gran saludo a San Francisco, Córdoba. Conozco el lugar, pero hace muchos años que no ando por ese pago. Y es muy hermoso. Yo me acuerdo de hace años atrás de haber ido a tocar, y me acuerdo que es un lugar muy lindo, muy hermoso y muy selectivo. Sí. Para que podamos decir que pronto estaríamos por ahí. Ojalá. Sí, ojalá que puedan venir. Sería un honor para nosotros, la verdad, y para mucha gente que ya los vio antes, los puedan volver a ver. Bueno, así que así están las cosas. Nosotros estamos entrando en una etapa donde, si Dios quiere, vamos a tener demanda de shows, y por el interior también tenemos como una asignatura pendiente, ¿no? Y más por ese lado, Córdoba, Rosario, Córdoba, en Rosario ya anduvimos varias veces, pero no pudimos llegar hasta Córdoba todavía. Osvaldo, para iniciar justamente con esta nueva etapa que hablás, desde hace unos años reflotando una parte de tu historia como músico, con mucho legado a las nuevas generaciones, cuando te encontrás con ellos, cuando van los padres o abuelos con sus nietos, o los padres con sus hijos, y le dicen: enfrente tenés un guitarrista que yo escuchaba, y que además de no quedarse únicamente con la música que escuchaba, sino con la que escucho, porque esta música nunca pasa para nosotros. Bueno, ¿te enfrentás ante quién con estas nuevas generaciones? Mira, nosotros nos estamos llevando muchas sorpresas gratas con eso de unificar generaciones, porque como decís vos, nos encontramos, no sé si con nietos, pero con padres y que van con sus hijos, y que en diferentes casos le dicen: bueno, vení, te voy a llevar a ver una banda que escuchaba yo cuando era joven. Y ante nuestra sorpresa se quedan sorprendidos ellos también por encontrarse con algo que increíblemente se encuentran con eso que está hecho hace más de 50 años y parece que estuviera hecho, no sé, hace meses o hace años, un par de años. Se quedan pero muy sorprendidos, la gente joven especialmente, que no conoce los temas y que no conoce la historia, cuando le decimos: mira, ese tema que escuchaste que tanto te gustó está compuesto hace 50 años. Así que esto es una de las sorpresas gratas que nos llevamos en cada vez que tenemos shows en vivo, ¿no es cierto? Y bueno, siempre es bueno y muy gratificante ser reconocido, no solamente por la gente joven que se sorprende, sino por los adultos, gente mayor que de la edad nuestra que vienen a ver y a pasar un momento de nostalgia y se encuentran con varias sorpresas que lejos están de ser nostalgia, son totalmente actualidad. Osvaldo, bueno, y así como ustedes están vivenciando, ¿no?, esto de ser reconocidos y ser musos inspiradores para muchos jóvenes que están en la música, bueno, desde tu inicio, ¿quiénes fueron los que vos te sorprendías y te inspiraron para hoy estar latente en los escenarios y con la música? Mira, yo creo que voy a caer en lo que cae todo el mundo que le pregunta lo mismo. En realidad, en esa época, yo te estoy hablando de los años 70, 1970, ¿sí? Sí. No es poco tiempo que pasó. En esa época no había casi información, y la que había era muy poca. Y lo poco que podíamos escuchar para tener referentes era por medio de los discos de vinilo. Por lo tanto, yo escuchaba, lo primero que me sorprendió así gratamente y me abrió la cabeza fue, por ejemplo, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple,
King Crimson, Rush y Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, te podría nombrar algunos más, pero básicamente fue eso lo primero que me empezó a sorprender en aquel entonces. A partir de ahí, mis influencias fueron esas, de todas esas bandas. No fue casual que arrancamos el programa con Jethro Tull y después le pegamos Purple, pero voy a caer en otra cosa, Osvaldo. Algunas veces creímos que Dowen y Tipton, los violeros de Judas Priest, eran los creadores de las guitarras gemelas. Sin embargo, aquí en Argentina, con la banda que formaste parte y seguís formando parte, porque uno no deja de ser del reloj, no solamente tenía las guitarras gemelas, sino también tenía el doble bombo con un baterista apodado Locomotora, ni más ni menos. O sea, ese sonido de heavy metal, de rock pesado, después vino toda la estética, las tachas, camperas de cueros y demás, pero todo ese sonido lo tenían ustedes desde los 70, y aquí en Argentina. Sí, hubiese faltado que hiciéramos baterías gemelas. La gente se seguía sorprendiendo cada día, porque yo tengo muchas anécdotas para contarte. Si quisiera, estaríamos toda una noche recordando cosas que pasaron con respecto no solamente a las guitarras gemelas, sino a la batería con doble bombo. Juan Espósito fue no el primer baterista que usó doble bombo, sino el primero que usó de tal manera el doble bombo. Entonces revolucionó un poco la forma de tocar, porque él tenía una batería con un solo bombo cuando arrancamos, y después le puso otro bombo, y él dijo: yo tengo que tocar con dos bombos, pero no voy a tocar como tocan normalmente los que tocan con dos bombos. Y él medio como que creó una forma de tocar el doble bombo. A partir de ahí, se fue haciendo un camino casi inconsciente, porque hoy en día él no podría sospechar nunca de lo que sembró, ¿no es cierto? Así como nosotros con la guitarra gemela, con Willy Gardi, yo me acuerdo haber ido infinidad de veces a la casa de Willy, y él estaba muy acostumbrado a tocar los solos de guitarra. Antes de que yo estuviera en la banda, él tocaba los solos de guitarra normalmente con una sola guitarra, que era la primera guitarra, que era él. A partir de que entré yo, me dijo: mira, loco, vamos a hacer una cosa, vamos a inventar. Yo hago el solo de guitarra y vos tratá de hacer lo mismo, pero con una otra voz. Y ahí empezamos a elaborar las armonías con las melodías que él hacía. Como nos llevábamos tan bien y teníamos una forma de tocar tan parecida, nunca tuvimos ningún problema. Ahí empezamos a reproducir los solos, que normalmente eran con una guitarra, con las dos guitarras. Entonces eso creo que fue también una manera una parte de la historia, ¿no? Yo no sé si había o no antes que nosotros bandas que hicieran guitarra. Si había, seguramente era un poco diferente a lo que nosotros estábamos poniendo en práctica. Así que eso fue bastante transgresor de alguna manera, ¿no? Porque rompía con todos los esquemas que tenía el rock en esa época. La banda también fue transgresora en cuanto a la actitud, me parece. Escuché alguna vez la frase del Ruso Berea: el rock es no, y cuando dice sí, entretiene. Hubo mucho rock que dijo sí, esa es otra historia, pero digo, ustedes ante la adversidad, en la época donde sucedió todo y todo lo que tuvieron que pasar, también era adverso el contexto social. Y vos hacete la idea de que nosotros estábamos en el mejor momento cuando en el país estaban ocurriendo cosas muy graves, como ser la dictadura militar. Claro. Entonces éramos perseguidos, éramos agredidos, éramos reprimidos, nos han suspendido recitales en busca de panfletos subversivos, nos ha pasado de todo en la época de la dictadura. Sin embargo, nosotros éramos felices igual, porque lo que hacíamos nos gustaba demasiado. Entonces estaba por sobre todo tipo de agresión, y que te cortaran el pelo, y que te llevaran preso. Todo lo que pasaba en esa época era importante y grave, pero para nosotros mucho más importante era lo que estábamos haciendo adentro de una sala de ensayo, que era la música, que después trascendió, ¿no es cierto? Y hoy en día, gracias a Dios, es reconocida. Porque mira, te cuento, hasta el disco, el segundo disco
que era el que hizo la etapa Horacio Fontova, que era Al borde del abismo, ese fue un disco casi experimental, ¿sí? Porque al principio fue bastante resistido, porque era diferente a todo. Después con el tiempo fue totalmente reconocido, y hoy en día hay gente que nos dice, ese disco es impresionante, ese disco es un disco de otro. Y nosotros en esa época ese disco no se lo vendíamos a nadie, Marcelo. A nadie le vendíamos ese disco. Sin embargo, hoy en día es reconocido como un disco histórico para la banda. Osvaldo, bueno, y en la historia, ¿no?, del reloj, en la actualidad, en este proyecto que hace poquito nos hemos enterado, y bueno, nosotros a través de nuestro querido amigo el Paya Sosa, que es el manager de ustedes, que también ha pasado por nuestro programa, hemos tenido la suerte de poder conocerlo personalmente, una gran persona, de lo que va a ser este proyecto con Ricardo Darín, y ustedes como banda sonora a nivel mundial, ¿no? Lo que va a ser El Eternauta, sí, exacto, en la película. Exacto, la película. En donde hay la música del reloj, justamente forma parte. Claro, bueno, mira, esto es totalmente, tenemos una gran, inmensa expectativa con eso. Todavía no sabemos bien qué porcentaje de protagonismo va a tener el reloj en la serie. Sí que va a estar presente, pero no sabemos en qué medida, si vamos a compartir con música con otros autores, con otros artistas. Todavía no sabemos bien cómo va a ser eso. Entonces, por supuesto que hay un signo de interrogación gigante arriba de nuestras cabezas. Ojalá que, yo creo sinceramente que de alguna o de otra manera va a ser productivo para nosotros. Yo creo realmente que nos va a abrir alguna puerta a nivel social, a nivel artístico, a todo nivel, ¿no es cierto? Ojalá que así sea. Y bueno, vos fijate que esto se viene a dar después de un reconocimiento no solamente de la gente, sino de las mismas productoras, de la gente que produce cosas, que produce cine, que produce música, que produce un montón de aristas que tienen que ver con el arte y que no son estrictamente del rock. Ahora, ¿por qué lo eligieron? Todavía no lo sé, yo por lo menos, ¿no? Pero lo único que sé es que enhorabuena, bienvenido sea, a todo nivel, en todo sentido.